Muy bien, señores, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde más 30 minutos del día de hoy, martes 25 de marzo del año 2025. Momento en que damos por iniciada la audiencia de control judicial al requerimiento o solicitud presentada por la defensa de Rodrigo Pérez Alvela Hernández, quien peticiona el cese de la comparecencia con restricciones en la causa penal número 43-2018, cuaderno 70. Dirige la audiencia, señor juez Cristóbal Ayala Leodan, juez del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional. A continuación, datos que han de realizar los convocados para esta audiencia. Concediendo el uso de la palabra al señor fiscal. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes con las partes procesales. Luis Arturo Loaiza Aguilar, del primer despacho del equipo especial, el primer despacho de la Fiscalía Superprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, conforme a los datos que obran en el expediente. Siguiente, defensa técnica del interesado. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los sujetos procesales presentes en esta sala de audiencia virtual. Por la defensa del señor Rodrigo Pérez Alvela Hernández, el abogado Diego Eugenio Giraldo García, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 88446, domicilio procesal electrónico en la casilla SINOE 5737, correo electrónico de giraldo@mazuelosabogados.com.pe y número de contacto 938-995-349. Gracias. Muy bien. ¿Está su patrocinado? No, doctor, lo voy a representar. Muy bien, entonces, como la asistencia del interesado, del recurrente es opcional, declaramos por instalada la audiencia en vista de que el trámite de este incidente se sigue conforme a lo previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal, en que señala que estas audiencias se instalan con los asistentes. A continuación, se concede el uso de la palabra al señor abogado del recurrente para que informe si se mantiene en su posición de excluir de la causa a su patrocinado. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias, señor magistrado. Sí, la Solamente defensa... el petitorio. ¿Mantiene su petitorio, doctor, o se desiste? Sí, mantenemos la solicitud de cese de la medida de comparecencia. Ya, sin variaciones. Sin variaciones. Muy bien. Señor fiscal, ¿usted conoce el contenido de la solicitud? Sí, señor magistrado. Bien, entonces, habiendo leído, revisado, quiero saber si es necesario ir a debate. ¿Se va a oponer o se allana al pedido, doctor? Sí, este despacho se opone, en tanto que ya los argumentos se han esgrimido en anteriores ocasiones, señor magistrado, pero de todas formas el despacho se opone a la solicitud planteada por la defensa. Muy bien. Entonces, necesariamente se requiere someter a debate para su resolución. A ver, señor abogado, el interesado, 5 minutos para que sustente de forma concreta. Adelante. Sí, muy brevemente, señor magistrado, muchas gracias. La defensa del señor Rodrigo Pérez Alvera Hernández, al amparo de lo establecido en el artículo 287.2 del Código Procesal Penal, solicita respetuosamente el cese de la medida de comparecencia con restricciones impuesta a mi patrocinado mediante resolución número 4 de fecha 8 de abril de 2021, que en su oportunidad emitió el tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en el expediente 24/2019, incidente 10. Señor magistrado, un poco para poner en contexto el íter procesal. En su momento se produjo una acumulación de expedientes, la carpeta fiscal es 5/2021 y 7/2017. La primera se unió o se acumuló a la 7/2017 y esa misma suerte
sufrieron también los expedientes. El expediente 24-2019, del que he tratado hace un momento, se acumuló al expediente 43-2018, que se encuentra en trámite en su judicatura. Siendo así, señor magistrado, en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo antes mencionado, han transcurrido desde aquel momento del 8 de abril del 2021, 46 meses hasta la fecha, siendo que con la aplicación del artículo 287.2, que es además, tras sus recientes modificaciones por la ley 32130, ha sufrido variaciones en el aspecto de la temporalidad, siendo que ninguna medida de coerción procesal, en este caso la medida de comparecencia, puede extenderse más del tiempo que establece el artículo 272. Y siendo que este es un caso visto o regulado bajo los alcances de la ley 30.077, estaríamos ante un plazo máximo de 36 meses. Señor magistrado, también al amparo y concordante con el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece que la aplicación retroactiva de estos cambios son pertinentes para mi patrocinado, puesto que le aplican el beneficio, ¿no? Son beneficiosas a nivel procesal. Por lo que, sin más acotación, señor magistrado, diciendo que este es un trámite bastante puntual y que es bastante concreto a nivel de los plazos, reiteramos nuestra solicitud de levantamiento de la medida, porque ya habríamos cumplido el plazo previsto en la norma, que es de 36 meses, siendo que hasta la fecha ha transcurrido 40 meses. Bien, doctor. Y respecto a su patrocinado, ¿no hay algún otro incidente, por ejemplo, de revocación de la comparecencia o apercibimiento de comparecencia pendiente por atender? Ninguno, doctor. El señor ha sido escrupuloso en cumplir todas las medidas que se le han impuesto, entre ellas el control biométrico. En el escrito que hemos presentado a su judicatura, hemos presentado también los documentos que comprueban ello, y también en su momento se pagó una caución económica. Muy bien. Señor fiscal, ¿cuáles son las razones de su oposición? El mismo tiempo, adelante. Sí, señor magistrado. En cuanto principalmente a lo que es al argumento de la legalidad, entendemos el Ministerio Público que se tienen que respetar. Ello en cuanto este despacho fiscal es del criterio que se tiene que seguir el plazo que se indica en cuanto a la imposición de las medidas y en este caso también para la ley en concreto, que fue la 32130. Y más aún que estas medidas no son necesariamente que se han interpuesto a razón de la circunstancia o la medida de per se de la comparecencia con restricciones, sino fue modificada con otras resoluciones, y más aún que los graves cargos que se le atribuyen a la defensa, perdón, al acusado hoy, ya teniendo la acusación presentada, se tiene que tener en consideración ello, más aún que lamentablemente en esta ley no se ha regulado una prolongación para la comparecencia con restricciones, más aún cuando la medida para la medida coercitiva personal de la prisión preventiva sí se ha dado. Entonces, para este despacho de por sí no ha caducado dicha medida. Eso es todo, señor magistrado. Disculpe, señor fiscal, no lo entendí. ¿Por qué debe rechazarse? ¿Puede repetir de forma concreta? Sí, principalmente que en cuanto a lo que es el plazo de interposición de la medida, señor magistrado, creemos que todavía alcanza el plazo suficiente para la medida de coerción. ¿El plazo para qué alcanza, dijo doctor? Perdón, señor magistrado, ¿se me está entrecortando o...? Ya, debe ser que tenemos problemas de conexión. Señorita especialista, ¿tenemos problemas de conexión? No, doctor, se está llevando a cabo de manera fluida. Creo que el problema es con el internet del señor fiscal. Ya, señor fiscal, ¿el plazo alcanza para qué acto dijo?
En este caso para los 36 meses, en cuanto a la expedición de la norma. 36 meses, Desde la expedición de ¿a la norma, partir de sí. cuánto, doctor? ¿Cuándo? Desde Sí, la desde la expedición de emisión la de la norma, norma. 36 meses en cuanto a esto, porque la medida no justificaba un marco temporal, ello teniendo en consideración Ya, que muy bien. Ya, los yo lo cargos están entendí ahora fluidos. sí. Bien, abogado del interesado, ¿va a hacer su réplica o no es necesario? Sí, muy brevemente, doctor. Respecto a lo último que ha manifestado el señor fiscal, solamente me permito citar el artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Penal y es básicamente la vigencia y la interpretación de la ley penal que en su inciso segundo, en su numeral segundo, perdón, establece que la ley procesal referida a derechos individuales que sean más favorables al imputado expedida con posterioridad a la actuación procesal se aplicará retroactivamente incluso para los actos ya concluidos si fuera posible. Por lo que estaríamos ante ya la aplicación de esta figura y por lo que habría cumplido ya el plazo máximo que establece el artículo 287.2. Por lo demás, nos ratificamos en todo lo expuesto, señor magistrado. Gracias. Bien. Abogado, entonces su patrocinado está con esta medida, ¿desde qué fecha dijo? Desde el 8 de abril de 2021, señor magistrado. ¿No ha sido revocado con la apelación? No, Ya, muy bien. Porque si hay plazos vacíos, no se computa, solamente se computa la vigencia efectiva. Señor fiscal, ¿va a realizar su dúplica o no es necesario? No, señor magistrado, nos reafirmamos en los argumentos ya expuestos. Muy bien, entonces corresponde expedir la resolución de forma inmediata, dado que los argumentos son concretos. Señorita especialista, ¿qué número de resolución sigue? Continúa la resolución número 22, doctor. Muy bien. Mm, Bien, disculpen que he cortado, ha sido mucho frío el ambiente. ¿Qué resolución dijo especialista? 22, doctor. Ya, muy bien. Ahora sí. Resolución número 22, Lima, 25 de marzo del año 2025. Autos vistos y oídos. El debate sobre la solicitud de cese de la medida de comparecencia con restricciones presentada por la defensa, sustentada por la defensa de Rodrigo Pérez Alvela Hernández. También oído la oposición sustentada por el señor fiscal, considerando primero de la petición primero en forma escrita, luego oralizada en esta audiencia, la defensa del investigado Rodrigo Pérez Alvela Hernández solicita que se declare el cese definitivo de la medida de comparecencia con restricciones impuesta a su patrocinado en la presente causa penal, la misma que estaría cumpliendo desde el 8 de abril del año 2021, lo solicita como efecto del plazo previsto en la ley 32.130. Segundo, el antecedente. Examinada la causa en concreto, se advierte lo siguiente, que
la tercera sala, perdón, el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, ahora denominado séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, a través de la resolución número 4 del 8 de abril del año 2021, impuso la medida de comparecencia con restricciones en contra de Rodrigo Pérez Alvela Hernández al estar vinculado a la causa penal en el expediente número 24-2019. Segundo antecedente. Interpuesto el recurso de apelación contra la decisión antes señalada, el 3 de noviembre del año 2021, la tercera sala penal de apelaciones nacional, mediante resolución número 7, revocó parcialmente la referida medida. No obstante, se mantuvo la medida central de comparecencia con restricciones, dado que únicamente se modificó 2 de las restricciones. Siendo así, a partir del 8 de abril del año 2021, el investigado Rodrigo Pérez Alvela Hernández se encuentra sujeto al curso de la causa penal, primero en el expediente 24-2019, luego acumulado al expediente 43-2018 a la siguiente regla de conducta. 1. Comparecer cada 15 días al registro de control biométrico. Luego, 2. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con testigos, coimputados y peritos. 3. Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con abogados de los coimputados. 4. Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin previa autorización judicial. 5. Obligación de presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cuando se le requiera. 6. La imposición de una caución económica de 50,000 soles. Reglas de conducta que por decisión de la Sala de Apelaciones, a partir del 3 de noviembre del año 2021, se ha modificado la siguiente regla de conducta con relación a al registro de firma vía control biométrico. Ya no será cada 15 días, sino 30 días. Así también, respecto a la imposición de la caución, se deja sin efecto los 50,000 soles y en su lugar se obligó al investigado Rodrigo Pérez Alvela Hernández a asumir con la carga de la caución de 10,000 soles. Tercer fundamento. Sobre la naturaleza de la medida de comparecencia con restricciones. 3.1. Esta medida se impone a aquellos procesados que se encuentren vinculados a una causa penal que no evidencien un peligrosismo procesal grave. Es decir, en los casos que no se requieren imponer medidas más gravosas, como es por ejemplo la prisión preventiva, se opta por medidas menos intensas en proporción a la situación procesal y personal del imputado. Ello evidencia entonces que en tanto y en cuanto haya acreditado cierta prognosis favorable de sujetarse al proceso en libertad, el juez adopta la decisión de imponer esta medida de comparecencia que relativamente
no afectan de forma intensa sus derechos fundamentales a la libertad, como es la locomoción y el libre tránsito. 3.2. La medida de coerción personal deben ser dictadas, sin embargo, respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y variabilidad, tal como lo estipula el artículo 6 del Código el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, concordante también con el desarrollo de tales principios desarrollados en los artículos 253 y 255 del mismo Código. Y es que las medidas cautelares, como es el caso de comparecencia, debe obedecer razones válidas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y dada su carácter de variabilidad, debe mantenerse siempre y cuando no se modifiquen las circunstancias que determinaron su imposición. Además, otro de los presupuestos es que la medida debe mantenerse vigentes siempre que no cruce los límites de la caducidad. 3.3. La posibilidad, a la luz de la solicitud de cese de la comparecencia con restricciones, la posibilidad de variación o flexibilización de la medida es un derecho de todo investigado, siempre que sus presupuestos se encuentren regladas en la norma procesal penal, como es, por ejemplo, el numeral 2 del artículo 288, recientemente modificada por la ley 32.130, habilita la flexibilización de la regla de conducta de no ausentarse fuera de la localidad y otorga la facultad de variar dicha regla al juez de la investigación preparatoria, quien debe otorgar permiso para que el imputado se desplace al interior del país, siempre que supere algunas exigencias de procedimientos formales. Entre otros, para flexibilizar dicha regla debe tomarse en cuenta, por ejemplo, la concreción de los derechos fundamentales del investigado, como podría ser la atención a la salud urgente del propio investigado, el ejercicio del derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la formación profesional, incluso el auxilio material o moral a un miembro de la familia que se encuentre en estado de necesidad apremiante. 3.4. La medida de comparecencia, como toda medida cautelar, presenta las características de provisionalidad y temporalidad. Dos características claramente distintas. Su carácter provisional radica en que se impone esta medida para asegurar la eficacia de la sentencia a dictarse en el curso del proceso. Y una vez expedida dicha sentencia penal, se producirá entonces la extinción de la medida, cumpliendo así el fin del carácter provisional. En tanto, en lo relativo al carácter temporal, está ligada más bien a la duración limitada en el tiempo de la medida, lo que quiere decir que como ninguna medida es atemporal o indefinida, es la norma la que debe colocar límites a la vigencia de la medida. Como así ha quedado establecido con la modificatoria del artículo 287.2 del Código Procesal Penal a través de la Ley 32.132. En síntesis,
En el proceso penal, si la medida no se extingue por su carácter provisional, es decir, si la medida sigue vigente sin el dictado de la sentencia, entonces es probable que la medida llegue a su fin, cese por caducidad, es decir, por el transcurso del plazo determinado en la norma. Cuarto fundamento, posición de las partes respecto a la solicitud. 4.1. La defensa técnica del investigado Rodrigo Pérez Alvela Hernández sustenta su pedido bajo los siguientes argumentos. Señala que su solicitud se encuentra amparada por el artículo 287.2 del Código Procesal Penal, dado que su patrocinado se encuentra vinculado al proceso desde el 8 de abril del año 2021. Agrega que, como antecedente, informa que inicialmente la medida fue impuesta en la causa penal 24-2019, seguido ante el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. Enseguida, dicho proceso habría sido acumulado al caso de autos 43-2018, tramitado ante este juzgado. Continúa señalando la defensa que una de las razones centrales de su solicitud sería que el tiempo transcurrido desde la imposición de la medida a su patrocinado es de 46 meses. Y como la ley 32.130 ha modificado el artículo 287 estableciendo un plazo máximo de 36 meses, la defensa sostiene que en aplicación del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, que luego ha corregido, indicando que es el artículo 7, concluye que su patrocinado merece ser atendido con su reclamo, esto es el cese de la comparecencia con restricciones. En la réplica, el abogado agrega lo siguiente. Su patrocinado ha cumplido todas las reglas de conducta impuestas en la medida de comparecencia con restricciones, como es la firma biométrica y el pago de la caución. (4.2) Razones en contra de la solicitud del recurrente expresada por el señor fiscal presente en esta audiencia. El señor fiscal sostiene que si bien es cierto que el argumento de legalidad postulada por la defensa del recurrente debe respetarse, sin embargo, debe tomarse en cuenta los graves cargos por el que el investigado estaría vinculado al proceso penal de autos. Luego sostiene que si bien no hay prolongación para la medida de comparecencia con restricciones, como sí los hay para las medidas de prisión preventiva, sin embargo, el plazo no debe computarse desde la fecha que indica la defensa del recurrente, sino más bien desde la vigencia de la norma 32.130, esto es a partir del 10 de octubre del año 2014. Y con ello, respetando el principio de legalidad, solicita que los 36 meses no habrían transcurrido, por lo que solicita que se rechace la solicitud del recurrente Pérez Alvela Hernández. Quinto fundamento.
función a la posición encontrada de las partes, el único punto controvertido radica en dilucidar la fecha de inicio de cómputo de 36 meses de la medida de comparecencia con restricciones que debe afrontar el imputado, dado que ambas partes están de acuerdo que la medida de comparecencia tiene un periodo para el caso en concreto de 36 meses. La única discrepancia es el inicio del cómputo. Con lo que, aunque el señor fiscal no lo dijo, se entiende que su posición es que la ley 32.130 es una norma que no tiene efectos retroactivos, por lo que exige que se compute recién a partir de la fecha de su vigencia, lo que también será materia de dilucidación en la presente resolución. Sexto. Un momento, voy a tomar agua, por favor. Sexto. Estando al punto controvertido ya presentado, vamos a pasar al examen del caso en concreto. 6.1. La solicitud de el investigado Rodrigo Pérez Alvela Hernández habilita a este juzgado a realizar el examen de legalidad a la vigencia de la comparecencia, de la medida de comparecencia con restricciones impuesta en su oportunidad. De ello, advertimos que el reclamo del imputado está conexo con el derecho a la libertad de locomoción y de tránsito que le asiste, lo que da lugar a examinar su solicitud a la luz del principio de favorabilidad o favor libertatis, que tiene su amparo legal de este principio en 4 normas específicas, a saber, ¿cuáles son esas normas que habilitan revisar en sede judicial el principio de favorabilidad? 1. El artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que conjuntamente, que sería la segunda norma, el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, estipulan lo siguiente: si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. La tercera norma que habilita el examen de principio de favorabilidad es el numeral 11, artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que señala lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Última norma a tomar en cuenta es lo señalado por el señor abogado del recurrente en su réplica, es decir, el numeral 2 del artículo 7 del Código Procesal Penal, que indica lo siguiente: la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos si fuera posible. 6.2.
De las normas citadas en el punto precedente, claramente se evidencia la concreción del principio de retroactividad benigna a favor del procesado, por lo que su aplicación es idónea para examinar el caso en concreto. Esto es la vigencia de la medida de comparecencia impuesta a Rodrigo Pérez Alvela Hernández. Y tal como la defensa ha citado la normativa aplicable, vamos a resolver el presente incidente a partir de la interpretación sistemática prevista en los artículos 287.2 y 288.2, vigente al momento de la imposición de la medida de comparecencia con restricciones, es decir, el 8 de abril del año 2021. Y es que tales normas en aquella oportunidad no establecían plazo alguno de la medida de comparecencia, dándose por entendido de que el plazo estaba vinculado o sujeto a la duración del proceso principal. Sin embargo, dicha normativa bajo el principio del derecho al plazo razonable que tienen todos los imputados en forma general, que de forma acertada ha sido incluida a través de la ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024, que prescribe lo siguiente: las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272, según corresponda, sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. Lo que quiere decir que con esta norma se ingresa a fijar plazos concretos de la medida de comparecencia con restricciones. Como decíamos, la aplicación sistemática de la normativa procesal para resolver el caso de autos, la última norma procesal es el artículo 272 del Código Procesal Penal, por remisión de la ley 32.130. En esta norma última se establecen plazos, 3 plazos para la prisión preventiva. El primer plazo de 9 meses para procesos comunes, el segundo plazo de 18 meses para procesos complejos y el tercer plazo de 36 meses para procesos de criminalidad organizada. Y como no hay controversia entre las partes, el plazo que resulta aplicable al imputado Rodrigo Pérez Alvela Hernández sería el plazo establecido en el numeral 3 del artículo 272, estando la gravedad de los hechos que se le atribuye al imputado, es decir, en el contexto de una investigación o de un proceso vinculado a la criminalidad organizada, 36 meses. 6.3. Habiendo desarrollado la normativa supranacional, nacional, incluso procesal, respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna a favor del procesado, corresponde ahora desarrollar jurisprudencia supranacional y nacional respecto a la aplicación de la norma procesal penal de forma retroactiva a favor del reo. En el ámbito nacional tenemos la casación 599-2022 Amazonas del 17 de octubre del año 2024, en cuyo segundo fundamento se señala que la ley 32.130
concierne derechos fundamentales de libertad personal y de tutela jurisdiccional efectiva. En tanto, en el expediente 2196/2002 habeas corpus, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 103 de la Constitución. Sin embargo, aclara el Tribunal Constitucional que dicha cláusula constitucional se encuentra matizada por el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso que la nueva ley sea más favorable al reo. (6.4) En la jurisprudencia supranacional tenemos la sentencia de la Corte IDH, caso Cordero Bernal versus Perú, así también la sentencia Ricardo Canes versus Paraguay, el primero del 16 de febrero del 21 y el segundo del 31 de agosto del 2004, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente: que la ley más favorable es aquella que se aplica cuando se establece una sanción menor a la establecida anteriormente, cuando se elimina la consideración de una conducta anteriormente sancionable, y además cuando se crea una nueva causa de justificación de inculpabilidad o de impedimento a la operatividad de la sanción. Esto es, en todos los casos que la nueva normativa regule situaciones jurídicas que beneficie al imputado. Y en aplicación de esas consideraciones, la misma Corte Internacional, en el caso Liaquat Alibux versus Surinam, el 30 de enero del año 2014, en su fundamento 67, ha señalado lo siguiente: que existe en la región una tendencia a la aplicación inmediata de la norma. Principio de tempus rei actum, precisamente es la que exige el señor fiscal que se aplique en el caso concreto. Sin embargo, la Corte aclara indicando lo siguiente: la excepción a la aplicación inmediata de la norma es el principio de favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado, conforme al artículo 9 de la Convención Pacto de San José, o el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 6.5. Ya a nivel interno, en nuestra jurisprudencia nacional, la Corte Suprema, en el recurso de apelación 229-2024 Suprema, del 31 de julio del año 2024, en su fundamento noveno, respecto a la vigencia de las medidas cautelares, ha señalado lo siguiente: ninguna medida cautelar por definición es atemporal. Todas finalizan cuando se cumple el plazo establecido por ley, cuando se dicta la sentencia definitiva o cuando las circunstancias que motivaron su imposición desaparecen. Al respecto, es preciso tener en cuenta que la duración de la medida debe regirse por el principio de legalidad, tal como lo estipula el literal C, numeral 2 del artículo 254 del Código Procesal Penal. En ella se exige que el auto judicial debe contener el plazo de duración de la medida, basado en los supuestos previstos en la norma. Efectivamente, en el caso concreto, como ya ha sustentado el señor abogado de la defensa, el plazo de las restricciones procesales relativos a la comparecencia con restricciones se encuentran claramente señaladas en el numeral 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal.
modificado por la ley 2130, las que debe aplicarse por remisión con el artículo 272.3 del mismo código. 6.6. Queda claro de que el investigador Rodrigo Pérez Alvela Hernández viene cumpliendo la medida de comparecencia con restricciones desde el 8 de abril del año 2021, pues las partes que han debatido en esta audiencia no han discrepado al respecto. Siendo así, estando a la normativa y a la jurisprudencia desarrollado en los puntos precedentes, el cómputo del plazo de la medida del investigado debe iniciarse en la referida fecha, 8 de abril del año 2021. 6.7. La posición del señor fiscal no es de recibo, toda vez que admitir esa posición importaría en los hechos aplicar en forma inmediata los efectos, inmediata y en adelante los efectos de la ley 32.130, desconociendo el principio de favorabilidad en pro de la libertad y el principio de interpretación retroactiva benigna a favor del reo previsto en la normativa supranacional y nacional desarrollada en los fundamentos 6.1 y 6.2 de la presente resolución, por lo que este juzgado va a tomar en cuenta para resolver el presente incidente la postura de la defensa técnica del imputado Rodrigo Pérez Alvela Hernández. 6.8. A mayor abundamiento tenemos el recurso de apelación 229-2024 en el que ha quedado clara de que la medida de comparecencia requiere contar con un plazo establecido y con ello se materializa el derecho constitucional de todo imputado al plazo razonable respecto a en lo relativo a una medida. También se toma en cuenta el recurso de apelación de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema número 331-2024, proveniente de Tumbes, del 12 de noviembre del año 2024, en cuyo fundamento sexto se ha reconocido que la medida de comparecencia con restricciones por imperio de la ley 32.130 tiene carácter temporal. Entonces, como ya se indicó, en la aplicación de los principios ya señalados y la jurisprudencia nacional, corresponde efectuar de inmediato el cómputo correspondiente respecto a la medida que sufre el investigado. 6.8. Siendo así, como quiera que el plazo de comparecencia que debe afrontar el investigado es de 36 meses, el mismo que a partir del 8 de abril del año 2021, en términos ideales, debió haber fenecido el 7 de abril del año 2024. Sin embargo, a la referida fecha, aún el artículo 287.2 del Código Procesal Penal no estaba modificado, por lo que, en concreto,
el plazo de caducidad debe tomarse en cuenta al día siguiente de la publicación de la norma, por ser una norma autoaplicativa. Esto es la ley 32.130, si bien publicado el 10 de octubre del año 2024, ingresa a su vigencia al día siguiente, el 11 de octubre del mismo año. 11 de octubre del año 2024, fecha de caducidad de la medida impuesta al investigado. A través de la resolución número 4 por el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delito de corrupción de funcionarios. 6.9. Como quiera que la defensa técnica del investigado ha presentado su escrito de cese de la comparecencia con restricciones el día 20 de febrero del año 2025 y ya habiendo definido que la referida medida en términos ideales venció el 7 de abril del año 2024, pero en términos concretos y objetivos el 11 de octubre del mismo año. Por lo que a la fecha, con esta decisión, lo único que se hace es declarar el cese de la referida medida por caducidad. Por tales consideraciones, 6.10, último, 6.10. Como bien reconoce el señor fiscal, pese a que la medida impuesta contra Rodrigo Pérez Alvela Hernández caducó, en concreto el 11 de octubre del 2024, al primer día de la vigencia de la ley 32.130, sin embargo, esta medida no es posible su prórroga ni prolongación, como así también el señor fiscal lo reconoce, por lo que en aplicación del artículo 144.1 del Código Procesal Penal, que indica que el vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogarlo. En este caso no es posible su prórroga, no solamente porque no le alcanzan los efectos del artículo 274 del Código Procesal Penal, sino también porque está prohibida la aplicación o interpretación extensiva de normas mientras no favorezca la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos, como así lo prescribe el numeral 3 del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. Decisión. Por las consideraciones expuestas en los fundamentos precedentes, el juez a cargo del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve: primero, declarar fundada la solicitud de cese de la medida de comparecencia con restricciones formulada por la defensa técnica del investigado Rodrigo Pérez Alvela Hernández. Segundo, se declara el cese por caducidad de la medida de comparecencia con restricciones impuesta en el expediente 24-2019, acumulada al expediente 43-2018, a Rodrigo Pérez Alvela Hernández por resolución número 4 del 8 de abril del año 2021 por el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Tercero, dispongo que con sentido ejecutorial la presente decisión pase los de autos al archivo definitivo. A continuación, vamos a concluir la audiencia con la notificación a las partes de lo decidido. Señor fiscal, se notifica la decisión. Sí, interponemos recurso de apelación, señor magistrado.
Bien, señor abogado, del interesado se notifica la decisión. Conforme, señor juez. Señor Muy magistrado, bien. agradeceré Un que... momento, doctor. Ahora sí. Sí, señor magistrado, agradeceré copia del audio y el video, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Estando la expresión de impugnación a lo decidido por el señor representante del Ministerio Público, téngase presente y concédase el recurso que ha lugar, concediendo además el plazo de ley para formalizar su recurso impugnatorio, el mismo que debe computarse a partir del día de mañana. A partir del día de mañana, 26 de marzo, y debe vencer necesariamente el plazo para interponer o formalizar por escrito su recurso de impugnación el viernes 28 de febrero a las 23:23 horas del día, en caso de realizarlo en forma virtual. En caso de optar por la forma presencial, a las 5 en punto de la tarde del mismo día, viernes 28 de marzo. Y téngase presente la expresión de conformidad señalada por la defensa técnica del solicitante o recurrente Rodrigo Pérez Alvela Hernández. Con relación a la solicitud de traslado del archivo en audio y video de lo desarrollado en esta audiencia y la resolución dictada, al parecer ya escribió su correo. Magistrado, se Ya, remitió muy al bien. inicio de la audiencia. El mismo derecho tiene la defensa del imputado. En caso de requerir una copia de audio y video de la presente audiencia, escribe su correo y nuestro especialista de audiencia estará trasladando. Señorita especialista de audiencia, ha oído, ¿verdad, la orden? Sí, doctor. Bien, señores, son las 3:29, momento en que concluye el desarrollo de la audiencia. Muy buenas tardes, doctores. Hemos concluido. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, doctor.